La noche del desierto envolvía todo con su manto de estrellas cuando Wyatt Stone escuchó el grito. No era un grito cualquiera, era el grito de alguien que se negaba a rendirse. Wyatt detuvo su caballo al instante. El fuego de su campamento crepitaba a sus espaldas, pero algo en ese sonido lo obligó a actuar. Apretó las riendas y galopó hacia la oscuridad, guiándose solo por los gritos que se repetían en la distancia. Cuando llegó al claro, la escena lo dejó sin aliento. Una mujer apache estaba rodeada por 5 lobos hambrientos. Su caballo relinchaba nervioso detrás de ella, pero la mujer no retrocedía ni un paso. En su mano derecha sostenía una antorcha encendida que movía de un lado a otro, manteniendo a las bestias a raya. Sus ojos negros brillaban con una determinación que Wyatt nunca había visto. Los lobos gruñían, mostraban sus colmillos, buscaban el momento perfecto para atacar. La mujer gritaba en su lengua, palabras que Wyatt no entendía pero cuyo significado era claro: no pasarán. Wyatt no lo pensó 2 veces. Desmontó de un salto, arrancó una rama del suelo y la prendió en las brasas que había pisoteado de su campamento cercano. Ahora tenía su propia antorcha. Corrió hacia la mujer y se colocó a su lado, espalda contra espalda. Ella giró la cabeza sorprendida. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Wyatt asintió. Ella hizo lo mismo. Juntos comenzaron a avanzar hacia los lobos. Las llamas danzaban en la noche, creando sombras gigantes que confundían a los animales. Wyatt gritaba en inglés, ella en apache, pero sus voces se fusionaban en un solo rugido de desafío. El lobo más grande gruñó una última vez antes de retroceder. Los demás lo siguieron, desapareciendo entre los arbustos como fantasmas grises. El silencio cayó sobre el claro. Solo se escuchaba la respiración agitada de ambos y el crepitar de las antorchas. No olviden suscribirse al canal y dejen en los comentarios desde qué país nos están viendo. Sus mensajes nos llenan de alegría y nos motivan a seguir creando estas historias para ustedes. Wyatt clavó su antorcha en la tierra y se volvió hacia la mujer. Ella había bajado la suya también, pero sus ojos seguían alerta, estudiándolo con curiosidad y algo más. ¿Respeto? La mujer habló en apache. Wyatt negó con la cabeza, señalándose las orejas para indicar que no entendía. Ella frunció el ceño, pensativa, y luego señaló hacia él y hacia los lobos, haciendo un gesto de alejar con las manos. Luego se señaló a sí misma e hizo el mismo gesto. Wyatt sonrió. Entendió perfectamente. Ambos los ahuyentamos, dijo en inglés, aunque sabía que ella tampoco lo entendería, pero el tono de su voz decía todo. La mujer asintió, y por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Se golpeó el pecho con el puño. «Tayen», dijo claramente. Wyatt imitó el gesto. «Wyatt». «Wyatt», repitió ella, saboreando las sílabas extrañas en su boca. Él intentó hacer lo mismo. «Tayen». Ella negó con la cabeza, divertida, y lo corrigió 3 veces hasta que Wyatt pronunció su nombre correctamente. Cuando lo hizo, ella aplaudió una vez, complacida. El caballo de Tayen se acercó, más tranquilo ahora. Era un hermoso ejemplar de pelaje oscuro con manchas blancas. Tayen lo acarició en el cuello, susurrándole palabras suaves. El animal se calmó bajo su toque. Wyatt se dio cuenta de que debía regresar a su campamento, pero algo lo detenía. No quería que este encuentro terminara. Señaló hacia donde estaba su fogata. «Fuego, café», dijo, haciendo el gesto de beber. Tayen lo miró largamente, evaluándolo. Sus ojos recorrieron el rostro de Wyatt, buscando. ¿Qué? ¿Intenciones ocultas? ¿Peligro? Aparentemente no encontró nada que la alarmara porque asintió lentamente. Caminaron juntos hacia el campamento de Wyatt. Él mantuvo una distancia respetuosa, consciente de que esta mujer acababa de enfrentar a una manada de lobos, y no dudaría en defenderse si fuera necesario. Cuando llegaron al fuego, Wyatt le ofreció su manta para que se sentara. Tayen la aceptó, pero permaneció de pie, observando todo con atención. Wyatt preparó café en su vieja tetera de metal, moviéndose despacio para no asustarla. Le ofreció una taza.
Tayen la tomó con ambas manos, inhaló el aroma y bebió. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Dijo algo en apache que sonó como aprobación. Se sentaron frente al fuego, cada uno en su propio mundo, pero unidos por el silencio cómodo que solo comparten quienes han enfrentado juntos el peligro. Wyatt la observaba de reojo. El fuego iluminaba su rostro, creando ángulos y sombras que resaltaban la fuerza de sus rasgos. No era solo su belleza lo que lo cautivaba, sino algo más profundo. La forma en que había enfrentado a esos lobos, sin miedo, sin rendirse. Esa era una guerrera. Tayen también lo observaba. Este vaquero de ojos claros había arriesgado su vida por una desconocida. No había vacilado, no había huido. Se había plantado a su lado como si fuera lo más natural del mundo. Las estrellas giraban sobre sus cabezas mientras el fuego crepitaba entre ellos. Ninguno sabía que esta noche, bajo el cielo infinito del desierto, algo había comenzado, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando el café se terminó, Tayen se levantó, miró a Wyatt directamente a los ojos y colocó su mano sobre su corazón. Luego, señaló hacia él. El mensaje era claro: te llevo en mi corazón. Antes de que Wyatt pudiera responder, ella montó su caballo con una gracia que parecía imposible y desapareció en la noche, dejando solo el eco de los cascos sobre la tierra. Wyatt se quedó mirando la oscuridad donde ella había desaparecido. Algo le decía que volverían a encontrarse. Tenían que hacerlo. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Tayen abrió los ojos. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los párpados, veía esos ojos claros mirándola a través del fuego. Veía las manos fuertes de Wyatt sosteniendo la antorcha junto a la suya. Se levantó de su tipi y salió al aire fresco de la mañana. El campamento apache comenzaba a despertar. Las mujeres encendían fogatas, los niños corrían entre las carpas, los hombres revisaban sus caballos. Todo era normal, rutinario, pero para Tayen nada volvería a ser normal. Su padre, el jefe Kuruk, estaba sentado frente a su tipi, fumando su pipa ceremonial. Era un hombre de rostro severo, marcado por años de liderazgo y decisiones difíciles. Cuando vio a su hija acercarse, sus ojos se entrecerraron. «No dormiste», dijo simplemente. No era una pregunta. Tayen se sentó junto a él. «Padre, necesito encontrar a alguien». Kuruk dejó de fumar. Giró lentamente su cabeza hacia ella. «El vaquero de anoche». Tayen no se sorprendió. Su padre siempre sabía todo lo que ocurría en su territorio. «Sí, salvó mi vida. Quiero agradecerle apropiadamente». «Ya le agradeciste», respondió Kuruk. «Te fuiste. Eso debería ser suficiente». «No lo es», dijo Tayen con firmeza. «Hay algo que debo entender». Kuruk la estudió durante un largo momento. Conocía a su hija. Cuando Tayen decidía algo, era imposible detenerla. Había heredado su terquedad, para bien o para mal. «Llévate a Denali», ordenó finalmente. «No vayas sola». Tayen asintió, aunque sabía que no necesitaba protección. Su hermano menor Denali era un excelente rastreador, pero ella era mejor. Aún así, respetaba los deseos de su padre. Una hora después, Tayen y Denali cabalgaban por el desierto. El rastro de Wyatt era fácil de seguir. Sus huellas contaban una historia. Había levantado su campamento temprano, había viajado hacia el este, se había detenido junto a un arroyo para que su caballo bebiera. «¿Por qué es tan importante este hombre blanco?», preguntó Denali mientras cabalgaban. Tayen no respondió de inmediato. ¿Cómo podía explicar algo que ella misma no entendía? Luchó a mi lado contra los lobos. No huyó, no dudó. «Muchos hombres son valientes», señaló Denali. «Pero pocos se paran junto a una desconocida cuando podrían simplemente seguir su camino», respondió Tayen. Cabalgaron durante horas bajo el sol ardiente. El paisaje cambiaba gradualmente, de desierto plano a colinas rocosas. Tayen conocía cada piedra, cada árbol de estas tierras. Había crecido aquí, había aprendido a rastrear aquí, había llorado a su madre aquí cuando la fiebre se la llevó años atrás. Al mediodía,
Encontraron señales de un campamento reciente. Las cenizas estaban frías, pero no del todo dispersadas. Wyatt había estado allí esa mañana. «Está cerca», murmuró Tayen, su corazón latiendo más rápido. Denali la miró con preocupación. «Hermana, ten cuidado. Los hombres blancos...» «Este es diferente», interrumpió Tayen. No sabía por qué estaba tan segura, pero lo estaba. Continuaron siguiendo el rastro hasta que llegaron a un lugar que Tayen conocía bien. La fuente sagrada. Era un manantial natural que brotaba de las rocas, creando un pequeño oasis en medio de la aridez. Las leyendas decían que quien bebiera de esas aguas encontraría claridad en su camino. Y allí, arrodillado junto al agua, estaba Wyatt. Tayen detuvo su caballo. Su corazón dio un vuelco. Él estaba lavándose la cara, sin camisa, con el sol brillando sobre su espalda bronceada. No los había escuchado acercarse. Denali alcanzó su arco por instinto, pero Tayen le detuvo la mano con un gesto firme, desmontó silenciosamente y caminó hacia Wyatt. Fue su sombra sobre el agua lo que lo alertó. Wyatt se giró rápidamente, gotas de agua cayendo de su rostro. Por un segundo pareció alcanzar su pistola, pero se detuvo cuando la reconoció. «Tayen», dijo, y la forma en que pronunció su nombre hizo que algo se removiera en el pecho de ella. «Wyatt», respondió ella con una pequeña sonrisa. Él se puso de pie, alcanzó su camisa y se la puso rápidamente, como si de repente fuera consciente de su estado. Tayen notó que se movía con cuidado, como si no quisiera asustarla. Ella señaló el agua, y luego a él, haciendo un gesto de pregunta. Wyatt entendió que le preguntaba si podía acercarse. Asintió y se hizo a un lado. Tayen se arrodilló junto al manantial y bebió. El agua estaba fría, deliciosa, perfecta. Cuando levantó la vista, Wyatt la estaba observando con una expresión que no podía descifrar. Detrás de ellos, Denali permanecía montado, vigilante pero sin intervenir. Tayen se sentó sobre una roca plana junto al agua. Palmeó el espacio junto a ella. Wyatt dudó solo un momento antes de sentarse, manteniendo una distancia respetuosa. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era el silencio de dos personas que querían hablar, pero no compartían las palabras. Finalmente, Tayen comenzó a hablar. Sabía que él no entendería las palabras, pero esperaba que entendiera el tono. Le contó sobre los lobos, sobre su miedo, sobre cómo pensó que esa sería su última noche. Y luego le contó sobre cómo él apareció como un espíritu guardián, sin pensarlo, sin dudar. Wyatt la escuchaba intensamente, sus ojos fijos en su rostro. Aunque no comprendía el idioma, parecía comprender el significado. Cuando ella terminó, fue su turno. Wyatt habló en inglés, con voz suave pero firme. Le habló sobre la soledad del desierto, sobre las noches bajo las estrellas, sobre cómo había estado viajando sin rumbo hasta que escuchó su grito. Tayen no entendía las palabras, pero entendía el sentimiento. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que gesticulaba con las manos, en la vulnerabilidad de su voz. El sol comenzaba a descender cuando Tayen finalmente se levantó. Sabía que debía regresar antes del anochecer, pero antes de irse hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Sacó una pequeña pluma de águila que llevaba trenzada en su cabello. En su cultura era un símbolo de honor, de reconocimiento a un guerrero. Se acercó a Wyatt y la colocó en su mano. Wyatt miró la pluma con asombro. «¿Para mí?» Tayen asintió solemnemente. Luego colocó su mano sobre su corazón y señaló hacia él nuevamente. Esta vez Wyatt hizo lo mismo, colocando su mano sobre su propio corazón y señalando hacia ella. Cuando Tayen montó su caballo para irse, giró una última vez. Wyatt seguía allí, de pie junto al manantial sagrado, sosteniendo la pluma como si fuera el objeto más precioso del mundo. Mientras cabalgaban de regreso, Denali finalmente habló. «Hermana, esto es peligroso». Tayen lo miró. «Lo sé, pero a veces lo más peligroso es ignorar lo que el corazón te dice». 3 días habían pasado desde el encuentro en el manantial sagrado. 3 días en los que Tayen no podía dejar de pensar en esos ojos claros,
y en la pluma de águila que había entregado. 3 días en los que Wyatt cabalgaba por el territorio apache sin saber que su destino estaba a punto de cruzarse nuevamente con el de ella. La mañana del 4.º día, Tayen estaba ayudando a las mujeres del campamento a preparar el cuero cuando escuchó el sonido. Era distante al principio, como un trueno lejano, pero no había nubes en el cielo. Dejó caer las herramientas y corrió hacia el borde del campamento. Su padre ya estaba allí, mirando hacia el horizonte con expresión grave. «Caballos salvajes», murmuró Kuruk. «Muchos, y vienen directo hacia nosotros». Tayen entrecerró los ojos. Podía ver la nube de polvo que se levantaba en la distancia, creciendo más grande cada segundo. El suelo comenzó a vibrar bajo sus pies. «Evacúen el campamento», gritó Kuruk. «Mujeres y niños a las colinas. Ahora». El pánico estalló. Las madres agarraban a sus hijos, los ancianos eran ayudados a moverse, los guerreros corrían a buscar sus caballos. Pero Tayen sabía que no había suficiente tiempo. La estampida estaba demasiado cerca. Corrió hacia su caballo, montó de un salto y galopó hacia la manada salvaje. Tenía que desviarlos. Tenía que hacer algo. Mientras se acercaba, pudo ver la magnitud de la amenaza. Eran al menos 50 caballos salvajes, todos corriendo en estado de pánico total. Algo los había asustado, tal vez un puma o el olor de humo de un incendio lejano. No importaba la razón. Lo único que importaba era que estaban a punto de atravesar el campamento apache, destruyendo todo a su paso. Tayen cabalgó hacia el flanco de la manada, gritando y agitando sus brazos, tratando de llamar su atención, pero era como intentar detener un río con las manos. Los caballos la ignoraron completamente. Entonces vio algo que la dejó helada. 3 niños pequeños estaban jugando cerca de los tipis más alejados. No habían escuchado la alarma. Estaban directamente en el camino de la estampida. Sin pensar, Tayen dirigió su caballo hacia ellos. Tenía quizás 1 minuto, tal vez menos. El rugido de los cascos era ensordecedor ahora. El polvo hacía difícil respirar. Llegó a los niños y gritó: «¡Corran! ¡A las rocas!». Los niños la miraron con ojos enormes, paralizados por el miedo. Tayen desmontó de un salto, agarró a 2 de ellos bajo sus brazos y empujó al tercero delante de ella. Pero no iban a llegar a tiempo. La manada estaba a apenas 100 metros, 50 metros. Tayen podía ver la espuma en las bocas de los caballos, el blanco de sus ojos. Cerró los suyos, abrazando a los niños contra su cuerpo, preparándose para el impacto. Pero el impacto nunca llegó. En su lugar, escuchó gritos, gritos en inglés. Abrió los ojos y lo que vio le cortó la respiración. Wyatt apareció de la nada, cabalgando como si fuera parte del viento mismo. No venía solo. Detrás de él cabalgaba un jinete más, pero Tayen no podía ver quién era a través del polvo. Juntos se lanzaron directamente hacia el centro de la manada. Era una locura. Era suicida. Era imposible. Pero Wyatt sabía lo que hacía. Había trabajado con caballos salvajes toda su vida. Conocía sus patrones, sus miedos, sus instintos. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Sacó su lazo y comenzó a agitarlo sobre su cabeza, creando un sonido silbante que cortó el aire. El jinete que lo acompañaba hizo lo mismo. Era Denali. De alguna manera, los 2 hombres se habían encontrado y ahora luchaban juntos. La manada comenzó a dividirse, confundida por los gritos y los lazos giratorios. Algunos caballos viraron a la izquierda, otros a la derecha. Wyatt cabalgó hacia el líder de la manada, un semental negro masivo, y lo enfrentó directamente. Era un juego peligroso. Si el semental decidía embestirlo, tanto él como su caballo serían pisoteados. Pero Wyatt no pestañeó. Mantuvo contacto visual con el animal, gritando, haciendo que su presencia fuera imposible de ignorar. El semental relinchó, sacudió su cabeza, pero finalmente giró hacia la derecha. La manada lo siguió como una ola, dividida ahora en 2 corrientes que pasaron a ambos lados del campamento. Tayen observaba todo con el corazón en la garganta. Los niños temblaban contra ella, pero estaban a salvo. El campamento estaba a salvo.
Cuando el último caballo pasó y el polvo comenzó a asentarse, vio a Wyatt y Denali detener sus monturas. Ambos estaban cubiertos de tierra, sudando, respirando pesadamente, pero estaban vivos. Todos estaban vivos. Tallien dejó a los niños con sus madres, que corrían hacia ellos llorando de alivio, y caminó hacia Wyatt. Él desmontó cuando la vio acercarse. Por un momento, solo se miraron. No había palabras para lo que acababa de pasar. No las necesitaban. Entonces Tallien hizo algo que sorprendió a todos los que observaban. Se acercó a Wyatt y colocó su frente contra la de él. Era un gesto apache de profundo respeto y gratitud, normalmente reservado solo para los miembros más honrados de la tribu. Wyatt permaneció inmóvil, sintiendo el peso del momento. Podía escuchar el corazón de Tallien latir tan fuerte como el suyo. Cuando ella finalmente se separó, había lágrimas en sus ojos. «Salvaste a mi pueblo», susurró en apache, sabiendo que él no entendería las palabras, pero esperando que sintiera su significado. Kuruk se acercó con pasos lentos y deliberados. Todos en el campamento contuvieron la respiración. El jefe estudió a Wyatt durante un largo momento, sus ojos duros e inescrutable. Luego hizo algo que nadie esperaba. Colocó su mano sobre el hombro de Wyatt. «Este día, las tierras apaches se unieron con tu sangre», dijo en su lengua. «No con la sangre derramada, sino con el sudor de tu coraje. Atlar la dans iden Adam, apachenin dostu olmushtur». Aunque Wyatt no entendía las palabras exactas, entendía el tono. Era aceptación. Era respeto. Los guerreros apache comenzaron a golpear sus lanzas contra el suelo en señal de aprobación. Las mujeres ulalaban en celebración. Los niños que Tallien había salvado corrieron hacia Wyatt, tocando su caballo con admiración. Denali se acercó a su hermana. «Elegiste bien», murmuró en su oído. «Este hombre tiene el corazón de un guerrero». Esa noche, el campamento apache celebró. Encendieron grandes fogatas, compartieron comida, contaron historias. Wyatt fue invitado a sentarse junto al fuego principal, un honor raramente otorgado a los extraños. Tallien se sentó frente a él, sus ojos encontrándose a través de las llamas danzantes. Había algo diferente en la forma en que se miraban ahora. La atracción inicial había evolucionado en algo más profundo. Habían luchado juntos, habían salvado vidas juntos. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos y el fuego crepitaba, Tallien supo con absoluta certeza que su vida había cambiado para siempre, y por la forma en que Wyatt la miraba, supo que él sentía lo mismo. El destino los había unido bajo las estrellas, y el destino no había terminado con ellos todavía. Los días siguientes a la estampida trajeron una calma extraña al campamento apache. Wyatt había sido invitado a quedarse como huésped honorario, y aunque al principio dudó, la mirada suplicante de Tallien lo convenció de aceptar. Cada mañana, Wyatt ayudaba a reparar los corrales dañados por la estampida. Trabajaba junto a los hombres apache, comunicándose con gestos y sonrisas cuando las palabras fallaban. Era bueno con las manos, rápido para aprender, y nunca se quejaba del calor implacable del desierto. Tallien lo observaba mientras trabajaba. No podía evitarlo. La forma en que sus músculos se tensaban al levantar los postes, la manera en que se secaba el sudor de la frente, cómo trataba a los caballos con gentileza y respeto. Cada detalle se grababa en su memoria. Las mujeres del campamento lo notaron. «Tu mirada lo sigue como la luna sigue al sol», le susurró su tía Kaya una tarde mientras molían maíz juntas. Tallien sintió que sus mejillas se calentaban. «Solo me aseguro de que nuestro huésped esté bien». Kaya rió. «Claro, y el río fluye hacia arriba». Pero no era solo Tallien quien había cambiado. Wyatt también se descubría buscándola constantemente con la mirada. Cuando ella reía con las otras mujeres, su risa era como música. Cuando entrenaba con su arco, su concentración y habilidad lo dejaban asombrado. Cuando jugaba con los niños, su ternura lo desarmaba por completo. Una tarde, mientras Wyatt ayudaba a entrenar a un potro joven, Tallien se acercó. En sus manos llevaba un cuenco de barro con agua fresca. «Para ti», dijo en un inglés torpe pero claro. Wyatt casi dejó caer el cuenco de la sorpresa.
¿Hablas inglés? Tayen sonrió tímidamente. Poco. Denali enseñó a mí cada noche. Para ti. El corazón de Wyatt dio un vuelco. Ella había estado aprendiendo su idioma. Para él. Gracias, dijo suavemente. Tu voz es hermosa en cualquier lengua. Tayen bajó la mirada, sonrojándose. Tú, bueno, con caballos, como Apache. Tú eres buena con el arco, mejor que cualquiera que haya visto, respondió Wyatt. Se miraron por un largo momento, el mundo desvaneciéndose alrededor de ellos. El potro relinchó impaciente, rompiendo el hechizo. Esa noche, Kuruk convocó a un consejo especial junto al fuego principal. Todos los miembros importantes del campamento se reunieron. Wyatt fue invitado a sentarse entre ellos, aunque no entendía por qué. El jefe se levantó, su figura imponente proyectando sombras largas en la luz del fuego. Habló en apache durante varios minutos. Wyatt miraba a Denali buscando una traducción, pero el joven simplemente sonreía misteriosamente. Cuando Kuruk terminó de hablar, todas las miradas se volvieron hacia Wyatt. Él se sintió repentinamente incómodo. Entonces, Tayen se levantó. Su silueta se recortaba contra las llamas, alta y orgullosa. Sus ojos brillaban con determinación mientras miraba directamente a Wyatt. Comenzó a hablar, primero en apache para que su pueblo entendiera, y luego, con su inglés imperfecto pero claro, para que Wyatt comprendiera. Hace muchas lunas, mi madre me dijo algo antes de morir. Comenzó Tayen, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Me dijo que sabría cuando encontrara a mi compañero de vida. No sería por las palabras que dijera, sino por las acciones que tomara. No sería por su riqueza o su fuerza, sino por su corazón. Wyatt sintió que su respiración se detenía. La primera noche, luchaste a mi lado contra los lobos. No me conocías, no me debías nada, pero no dudaste, continuó Tayen. La segunda vez, salvaste a nuestros niños de la estampida. Arriesgaste tu vida por un pueblo que no era el tuyo. El campamento estaba en completo silencio. Incluso el fuego parecía arder más quieto. Tayen dio un paso hacia Wyatt. Sus ojos nunca dejaron los de él. En mi cultura, cuando una mujer encuentra a su guerrero, ella lo elige. No espera, no duda. Habla su verdad bajo las estrellas para que los espíritus sean testigos. Wyatt se levantó lentamente, su corazón golpeando contra sus costillas como un tambor de guerra. Wyatt Stone, dijo Tayen, su voz rompiéndose ligeramente, pero sin perder su fuerza. Te he observado. He visto tu bondad con los niños, tu respeto por los ancianos, tu forma de tratar a los animales. He visto tu coraje, tu honor, tu corazón. Dio otro paso más cerca. Ahora solo el fuego los separaba. Ante mi padre, ante mi pueblo, ante las estrellas que nos observan desde arriba, hago mi elección. Tayen respiró profundo. Kokao Laraxeni Sechtim, como esposo, te elijo. Un murmullo recorrió el campamento. Algunos sonrieron, otros parecían sorprendidos, pero nadie se opuso. Kuruk observaba a Wyatt intensamente, esperando su respuesta. Wyatt se quedó paralizado, no porque dudara de sus sentimientos, sino porque la magnitud de lo que Tayen acababa de hacer lo abrumaba. Ella había declarado su amor públicamente, había arriesgado su reputación, había puesto su corazón en sus manos frente a todo su pueblo. «Tayen», comenzó Wyatt, su voz ronca. Caminó alrededor del fuego hasta estar frente a ella. «No sé tus costumbres. No hablo tu idioma perfectamente. Soy un extraño en tu tierra». Vio la decepción comenzar a formarse en los ojos de ella y rápidamente continuó. «Pero sé esto. Desde la noche que te vi enfrentar a esos lobos, algo cambió en mí. Pensé que conocía la valentía, pero nunca había visto nada como tú. Pensé que entendía la belleza, pero nunca había visto un alma tan hermosa como la tuya». Tomó sus manos entre las suyas. Eran más pequeñas que las suyas, pero igual de fuertes. «No puedo responderte ahora», dijo, y sintió cómo ella intentaba retirar sus manos. Él las sostuvo con firmeza.
No porque no quiera, sino porque necesito asegurarme de que soy el hombre que mereces. Necesito saber que puedo caminar a tu lado, no detrás de ti ni delante de ti, sino junto a ti. Miró hacia Kuruk. Dame una semana para buscar claridad, para asegurarme de que puedo honrarte como mereces. Kuruk asintió lentamente. Era una respuesta sabia, no la respuesta de un hombre que huía, sino la de alguien que tomaba en serio la responsabilidad del amor. Tayen tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza. Entendía, y en cierta forma, su respuesta la hacía amarlo aún más. Una semana, acordó ella. Pero Wyatt, ya eres ese hombre, solo necesitas verlo tú mismo. Esa noche, mientras el campamento se retiraba a dormir, Wyatt preparó su caballo. Al amanecer partiría hacia las montañas, buscando respuestas en la soledad del desierto. Tayen lo observó desde la distancia, su corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Había dado el paso más valiente de su vida. Ahora solo podía esperar y confiar en que el destino los uniría nuevamente. Las estrellas brillaban sobre el campamento apache, testigos silenciosos de un amor que desafiaba fronteras, idiomas y culturas. Y en algún lugar en esas estrellas, los espíritus sonreían. El amanecer pintó el cielo de naranja y púrpura cuando Wyatt cabalgó hacia las montañas. No miró atrás. Si lo hubiera hecho, habría visto a Tayen de pie frente a su tipi, observándolo partir con el corazón en la garganta. Los primeros 3 días fueron los más difíciles. Wyatt cabalgó más alto de lo que nunca había estado, dejando atrás los cactus y la artemisa, adentrándose en territorio de pinos y rocas antiguas. Cada noche acampaba solo, rodeado únicamente por el silencio y sus pensamientos. Pensaba en su familia perdida, en sus padres, muertos por la fiebre cuando él tenía apenas 15 años, en su hermana pequeña Sara, que había desaparecido durante un ataque de bandidos años atrás. Pensaba en cómo había vagado desde entonces, sin hogar, sin raíces, sin propósito, más allá de sobrevivir un día más. La soledad había sido su compañera durante tanto tiempo que se había convertido en parte de él, como una segunda piel que no sabía cómo quitarse. Pero ahora Tayen le ofrecía algo diferente. Le ofrecía un hogar, una familia, un propósito, y eso lo aterraba más que cualquier estampida o manada de lobos. ¿Qué si la decepciono?, le preguntó a las estrellas la 4ª noche. ¿Qué si no soy suficiente? Las estrellas no respondieron, pero el viento susurró entre los pinos como si intentara decirle algo. El 5.º día, Wyatt llegó a la cima de la montaña más alta. Desde allí podía ver millas en todas direcciones. El campamento apache era apenas un punto en la distancia, pero sabía exactamente dónde estaba, como si una parte invisible de él permaneciera allí, atada a una mujer de ojos oscuros y corazón valiente. Se sentó en una roca plana y cerró los ojos. Dejó que el sol calentara su rostro, dejó que el viento llevara sus miedos, y finalmente dejó que la verdad entrara. La verdad era simple. Amaba a Tayen, no solo por su belleza o su valentía, sino por la forma en que lo hacía querer ser mejor. Por primera vez en años, sentía que tenía algo por lo que valía la pena quedarse, alguien por quien valía la pena luchar. Mientras meditaba en la cima, no se dio cuenta de que no estaba solo. El 6.º día al amanecer, Wyatt despertó con el sonido de cascos sobre roca. Abrió los ojos, y allí, silueteada contra el sol naciente, estaba Tayen. Cabalgaba sola, su cabello negro ondeando libremente al viento. Cuando sus ojos se encontraron, ella sonrió, y fue como si el sol saliera por segunda vez. No podía esperar, dijo mientras desmontaba. Su inglés había mejorado notablemente en solo una semana. Denali me enseñó más palabras. Tenía que venir. Wyatt se levantó, su corazón acelerándose. Tayen, yo... No, lo interrumpió ella, acercándose. Déjame hablar primero. He pensado mucho también, sobre lo que pedí, sobre lo que significa. Se paró frente a él y Wyatt notó que también había estado llorando.
Sus ojos estaban rojos pero determinados. Te pedí que fueras mi esposo, continuó Tallien, pero no te pregunté qué querías tú. No te pregunté si estabas listo. Fui egoísta. No, dijo Wyatt firmemente, tomando sus manos. Fuiste valiente, fuiste honesta, hiciste lo que yo no tuve el coraje de hacer primero. Tallien lo miró con sorpresa. He pasado 6 días aquí arriba, peleando conmigo mismo, admitió Wyatt. Peleando con mis miedos, con mi pasado, con la idea de que no merezco algo tan hermoso como tú. Pero esta mañana, antes de que llegaras, finalmente lo entendí. Dio un paso más cerca, hasta que podía sentir su respiración mezclándose con la suya. No se trata de si soy suficiente. Se trata de si estoy dispuesto a intentar serlo cada día. Y la respuesta es sí. Por ti, por nosotros. Estoy dispuesto a intentarlo. Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de Tallien ahora. Elegir amarte es fácil, Tallien, continuó Wyatt, su voz rompiéndose con emoción. Pero caminar a tu lado, honrarte como mereces, ser digno de tu elección, eso requiere que sea un mejor hombre del que he sido. Y ahora estoy listo. Estoy listo para ser ese hombre. Tallien soltó un sollozo de alegría y se lanzó a sus brazos. Wyatt la sostuvo fuertemente, sintiendo cómo todas las piezas rotas de su corazón finalmente encajaban en su lugar. Te elijo, Tallien, susurró contra su cabello. Ante estas montañas, ante el cielo, ante cualquier dios que esté escuchando, te elijo como mi esposa, como mi compañera, como mi hogar. Ella se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. No solo esposa, corrigió con una sonrisa a través de las lágrimas. Compañera, igual, juntos. Juntos, acordó Wyatt. Se besaron mientras el sol terminaba de elevarse sobre las montañas, bañándolos en luz dorada. Fue un beso que selló una promesa más profunda que cualquier ceremonia, más fuerte que cualquier palabra. Cuando finalmente se separaron, Tallien tomó la mano de Wyatt y señaló hacia el campamento en la distancia. ¿Listo para bajar? Mi padre estará esperando tu respuesta. Wyatt rió. ¿Crees que me aceptará? Ya te aceptó, reveló Tallien con una sonrisa traviesa. Cuando le pedí permiso para venir a buscarte, me dijo, ve, trae a tu guerrero a casa. Él sabía que dirías que sí. ¿Y cómo lo sabía? Porque vio la forma en que me miras, respondió Tallien simplemente. La misma forma en que yo te miro a ti. El amor no necesita palabras, se ve en los ojos. Bajaron de la montaña juntos, sus caballos cabalgando lado a lado. El camino de descenso fue más rápido que el ascenso, como si incluso las montañas estuvieran apurándolos a regresar. Cuando llegaron al campamento al atardecer del 6º día, el pueblo entero los estaba esperando. Kuruk estaba de pie frente a todos, sus brazos cruzados, pero una pequeña sonrisa en sus labios. Wyatt desmontó y caminó directamente hacia el jefe. Se arrodilló en señal de respeto. Me levanto, dijo en su inglés claro. No como un extraño, sino como alguien que ha encontrado su hogar. Le pido permiso para caminar junto a su hija, para honrarla, protegerla y amarla todos los días de mi vida. Kuruk lo miró durante un largo momento. Luego extendió su mano y ayudó a Wyatt a levantarse. Ya no eres un extraño, declaró Kuruk en apache, con Denali traduciendo. Eres familia, eres apache, eres bienvenido en este lugar por el resto de tus días. El campamento estalló en celebración. Tambores comenzaron a sonar. Voces se elevaron en cantos de alegría. Tallien corrió hacia Wyatt y él la levantó en sus brazos, girando con ella mientras ambos reían. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Wyatt y Tallien se sentaron junto al fuego, sus dedos entrelazados. 2 mundos diferentes, 2 idiomas diferentes, 2 culturas diferentes, pero un solo amor, fuerte e inquebrantable. ¿Tienes miedo?, preguntó Tallien suavemente. Wyatt la miró, sus ojos reflejando la luz del fuego. Aterrado, admitió.
pero también más feliz de lo que he estado en mi vida. Tayen apoyó su cabeza en su hombro. Yo también. Pero enfrentaremos el miedo juntos, como enfrentamos a los lobos, como enfrentamos la estampida. Juntos, repitió Wyatt, besando su frente. Las estrellas brillaban sobre ellos, las mismas estrellas que habían sido testigos de su primer encuentro. Y en algún lugar en la vastedad del cielo nocturno, el destino sonreía, satisfecho con la historia que había tejido. Dos almas perdidas habían encontrado su camino, no a pesar de sus diferencias, sino a través de ellas, y en el corazón del desierto apache, bajo el manto infinito de estrellas, comenzaba una nueva historia de amor que trascendería el tiempo,